tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar aquí. Liana ya lo mencionó. Yo quiero agregar lo siguiente, que tú no estás aquí como un accidente. Dios es el que está trabajando de diferentes formas, de diferentes maneras. Y Él te ha traído esta tarde. Él tiene un encuentro contigo. Es el deseo de mi corazón que todos estemos atentos, escuchando el mensaje que el Señor tiene para nosotros, que podamos ser sensibles a su palabra. Y vamos a continuar con el estudio en Primera de Corintios. Ya estamos al final del capítulo 15, el capítulo de la resurrección. ¿A cuántos les ha ayudado espiritualmente este libro, esta primera carta a Corinto? Yo creo que a todos. ¿Y a cuántos les ha ayudado también este capítulo 15? El capítulo de la resurrección. Ya llevamos 4 semanas y hoy día nos toca los últimos versículos de este capítulo, los versículos 50 al 58. Y el título de este estudio es firmes e inconmovibles, firmes y no nos movemos. Estamos arraigados en el Señor. Estamos arraigados en esa bendita verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás ustedes han notado que este capítulo 15 de Primera de Corintios es un pasaje muy usado, especialmente en esos servicios de memoriales, ¿verdad?, de funerales. Pero yo estoy convencido, mi hermano, que este capítulo 15 de Primera de Corintios viene a ser la columna vertebral de la esperanza de nosotros, los hijos de Dios, la columna, la base de nuestra fe, del Evangelio. Y vemos y hemos venido estudiando que el apóstol Pablo escribe a una iglesia que existió, una iglesia real en Corinto. Él escribe, se dirige a unos hermanos que vivían en esta ciudad, y era una ciudad real también. Y estos hermanos en esta ciudad tenían preguntas, tenían dudas reales, quizás como muchos de nosotros hoy en día tenemos. Y dijimos que Corinto estaba influenciada por ideas que despreciaban al cuerpo y por una mentalidad orgullosa, soberbia, que quería espiritualidad sin resurrección corporal. Y el apóstol Pablo, como hemos venido estudiando, les recuerda a estos hermanos de Corinto y por extensión a nosotros, les recordó que era el Evangelio. Le mostró lo absurdo de negar la resurrección. Les afirmó la victoria histórica de nuestro Señor Jesucristo como esas primicias. Y la última vez que estuvimos aquí, estudiamos que Él explicó la naturaleza del cuerpo transformado, del cuerpo resucitado. Y ahora esta tarde, en estos versículos, el apóstol llega al punto más alto de su argumento, al clímax de esta discusión. Y es la transformación final de nuestros cuerpos y las consecuencias prácticas que la resurrección nos da. Y en estos versículos el apóstol no solo quiere que la iglesia, mi hermano, crea algo, tenga esta doctrina en la mente, ¿no?, nada más. Él quiere que la iglesia viva de una manera transformada, de una manera nueva, de una mirada como cuando Él les escribe a los hermanos en Colosenses y les dice, pon tu mira en las cosas del cielo. En otras palabras, Él quiere que mientras esperamos ese bendito día, podamos vivir como que si ya estuviéramos resucitados.
viviendo una vida que agrade al Señor. Así que esta tarde quiero compartir con ustedes, mis hermanos, 4 principios espirituales que nos van a ayudar a entender que la resurrección no solo es una doctrina para nuestra mente, sino que esta verdad de la resurrección viene a ser esa fuerza, ese motor, esa energía que nos va a ayudar a ti y a mí, mi hermano, a caminar, a servir a nuestro Señor, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Y el primer principio espiritual es: la esperanza cristiana exige una transformación real, una resurrección con cuerpos transformados, reales. Y el apóstol abre, mi hermano, esta declaración en el versículo 50 de la siguiente manera. Él dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí el apóstol no está despreciando el cuerpo, y hemos venido estudiando sobre esto. Él ya lo explicó. Y él nos dijo que habrá resurrección corporal. Lo que está diciendo es que nuestra condición presente, marcada por corrupción, marcada por pecado, no está apta para el reino eterno de nuestro Señor. Y carne y sangre, como él menciona aquí, es una manera de hablar de nuestros cuerpos actuales, tal como los conocemos hoy. Cuerpos frágiles, mortales, vulnerables al desgaste, sujetos al deterioro. Y aquí conviene hacer una distinción que pareciera pequeña para nosotros, pero que para las Escrituras, para la palabra de Dios es muy importante, es muy significativa. Y el Cristo resucitado no aparece, mi hermano, como un cuerpo puro nada más. El Cristo resucitado se aparece con un cuerpo real. Y cuando Él se presenta a los discípulos, Él lo describe de esa manera, su propio cuerpo. En Lucas capítulo 24, versículos 39, Él dice lo siguiente acerca de su cuerpo resucitado. Él dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Está hablando de un cuerpo. Palpad, ved, porque dice un espíritu no tiene carne. Él no resucitó en espíritu. Él resucitó en un cuerpo. Dice, el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y mis hermanos, noten este detalle. Nuestro Señor Jesucristo dice carne y huesos. Él no dice carne y sangre. Carne y huesos. Y ese es el detalle. Pablo, por su parte, en este versículo 50 nos dice, carne y sangre no heredará el reino de Dios. Y la idea, mi hermano, no es que el cuerpo resucitado deje de ser cuerpo, sino que será un cuerpo transformado, ya no gobernado por la corrupción que hoy corre por nuestras venas, que hoy corre por nuestras arterias. Será un cuerpo real, será un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo resucitado, apto para toda la eternidad. Amén. Dicho de una manera sencilla, Pablo, mi hermano, no enseña sin cuerpo, enseña con un cuerpo transformado. No enseña escape de lo físico, enseña redención de este cuerpo físico. No enseña que la materia es mala,
enseña que esta condición mortal necesita ser revestida, dice, de inmortalidad. Y esto, mi hermano, tiene que ver y responde a un error muy frecuente. Yo creo que esto lo hemos escuchado muchas veces, aún en nuestros días. Creer que la esperanza cristiana, que la resurrección es una resurrección solamente de espíritus flotando. ¿Has escuchado? Hay muchos grupos religiosos que enseñan eso. Pero la palabra de Dios no enseña eso. La esperanza bíblica, mi hermano, la verdad bíblica es más fuerte y más concreta. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, rescata al ser humano completo, alma, espíritu y cuerpo, de una manera completa. Ahora quizás tú te preguntarás, pero pastor, ¿por qué es necesaria esta transformación? Y el apóstol nos dice, porque el reino de Dios no es una versión, mi hermano, espiritualizada de este mundo. Es un reino donde reina la vida, la santidad, la gloria. Y sabes que lo corruptible no puede habitar en lo incorruptible, como que si nada pasara. En otras palabras, esto no es un upgrade moral y nada más. La palabra de Dios nos dice que es una transformación real, es una transformación profunda, total. ¿Y sabes qué? Realizada solamente y solo por nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Así que si el cristianismo fuera solo alma, solo espíritu, entonces podríamos decir que el cuerpo no importa. Pero ¿sabes qué? Dios lo toma tan en serio y Él redime nuestros cuerpos. Si Cristo resucitó con cuerpo real, entonces tu futuro, mi hermano, mi hermana, no es que te vas a evaporar, sino que vas a ser restaurado. ¿Verdad? Por eso tu vida presente, incluyendo lo que tú haces con tu cuerpo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. La palabra del Señor nos dice que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Estamos cuidando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, según el apóstol, tiene un peso eterno y tenemos que cuidarlo. Amén. Ahora, si lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, entonces surge la siguiente pregunta. ¿Cómo entraremos al reino de nuestro Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto nos lleva al segundo principio espiritual, que es: Dios transformará a su pueblo, a su iglesia, en el momento señalado. El apóstol nos dice en el versículo 51, he aquí, os digo, un misterio. El pastor ya comenzó a hablar con misterios, a hablar de misterios. Pero no te preocupes, mi hermano, la Biblia, cuando habla de misterios, no significa adivinanzas o acertijos que estamos llamados a tratar de comprender y resolver. No, eso no es. La palabra de Dios nos habla de una verdad que el ser humano, que nosotros, tú y yo, no podemos descubrir. Pero ¿sabes qué? Dios la revela. Nuestro Dios la revela. Y la revelación que nuestro Dios la hace, mi hermano, es impresionante. Mira lo que el apóstol nos dice, no todos, dice, dormiremos, pero todos seremos, no todos dormiremos. Y aquí el apóstol habla de dos detalles, mi hermano. Por un lado, algunos cristianos, algunos creyentes, algunos hijos de Dios, dice, dormirán,
Y nosotros sabemos que esta palabra dormir es, no morirán antes de la venida del Señor Jesús. Pero por otro lado nos habla de que otros hermanos, dice que estarán vivos cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Amén. Pero el punto principal es este: que todos los que somos de Cristo, todos los que hemos recibido esa salvación, todos los que hemos creído en el Evangelio, seremos transformados. Los muertos y los que quedamos cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y en el versículo 52 Él nos dice algo muy importante, algo que tiene que ver con rapidez. Él dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, a la final trompeta. Y el apóstol, mi hermano, habla de un lenguaje, como les dije, que nos habla de rapidez, de algo que sucede de una manera violenta. Dice, no habrá un proceso largo de rehabilitación, mi hermano, para volver a la gloria con la cual el Señor nos creó. No. Será un acto soberano. Será un acto instantáneo y un acto perfecto, porque va a ser dado y hecho por nuestro buen Dios. Amén. La trompeta, mi hermano, es el lenguaje bíblico de anuncio de un rey, de convocatoria divina, de consumación. Y en el versículo 52, mira lo que el apóstol nos dice: porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados, dice, incorruptibles. En otras palabras, serán resucitados con cuerpos transformados ya. Y nosotros seremos, dice, transformados, los que hemos quedado vivos, cuando el Señor venga por nosotros. Los muertos, mi hermano, en Cristo resucitarán incorruptibles. Los vivos en Cristo seremos transformados. En ambos casos la meta es la misma: entrar al reino con una condición apta para la eternidad, con una condición apta para estar en la misma presencia en el cielo con nuestro Señor, con nuestro Dios. Pero Él continúa en el versículo 53 y nos dice la razón por qué estas cosas tienen que pasar. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, dice, se vista de incorrupción, este cuerpo mortal, y esto mortal, dice, se vista de inmortalidad. Es necesario. Es importante. Y esto no es un capricho. Es la razón. Es algo coherente con el trabajo de nuestro Dios. Si el reino, mi hermano, es eterno, no puedes entrar en él con mortalidad. Si la vida es eterna, no puedes vivirla con corrupción. Es por eso que el apóstol Pablo, mi hermano, usa este lenguaje de vestirse, como quien se pone una nueva vestidura, una nueva condición. Ahora tú te preguntarás, pero pastor, ¿y qué pasará con la identidad de nosotros, personal? Si somos transformados, ¿seguimos siendo nosotros? ¿Seguimos siendo Juan Carlos? ¿Seguimos siendo Esteban, Marta, María? Y el apóstol Pablo le responde lo siguiente, de una manera implícita. Él dice, por supuesto que sí, seguiremos. Porque él habla del mismo esto corruptible,
Esto mortal se tiene que vestir. Así que mi hermano, escúchame bien. Habrá una continuidad de nuestra identidad, pero un cambio de condición. Habrá una transformación, una glorificación, pero continuidad en nuestra identidad. No es una destrucción del yo, es una consumación del yo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, esta es una promesa y es una bendición que más adelante en Primera de Tesalonicenses el apóstol nos va a hablar. Por eso él va a decir que cuando un hijo de Dios va a la presencia de nuestro Padre Celestial, él nos dice que no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Un día, cuando estemos en el cielo, vamos a tener la oportunidad de poder reconocer a nuestros seres queridos que han tomado nuestra delantera. Están con el Señor. Y eso nos da paz. Y eso nos diferencia, mi hermano, con el mundo. Amén. Así que si hoy vives con miedo al futuro, recuerda, tu futuro no depende de tus fuerzas, de tu servicio, depende de la promesa de nuestro Dios, de su fidelidad. Y Dios cumple sus promesas. Si hoy cargas tristeza por la muerte de un cristiano, de un creyente, de un familiar, hijo de Dios, recuerda lo siguiente, mi hermano. Su historia no terminó ahí. Está preparando. Estamos esperando ese momento glorioso de nuestro Dios, de podernos encontrar nuevamente con nuestros seres queridos. Amén. Si hoy sientes que tu cuerpo es una prisión, recuerda, mi hermano, Dios no te promete un escape de tu cuerpo. Él te promete redención de tu cuerpo. Ahora Pablo, mi hermano, habla de inmortalidad y nos lleva al enemigo final, que es la muerte. Y es en estos momentos que este pasaje estalla, mi hermano, en una celebración de gozo. Y quiero decirte que este no es un cántico infantil, es un himno de gloria, es un himno de guerra después de la victoria ganada por nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al tercer principio espiritual, que es la muerte, nuestra enemiga, mi hermano, el enemigo final, será tragada en victoria por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol en el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte, dice, en victoria. Mi hermano, la resurrección final no es solo un evento. La resurrección es un cumplimiento de la palabra de Dios, de sus promesas. Y aquí el apóstol nos dice que esta muerte, esta enemiga, no será aliviada, no será solamente atada. Quizás te pondrías a pensar que a lo mejor va a ser detenida o mitigada o controlada. No, mi hermano. Esta muerte no va a quedar viva. El apóstol nos dice, será sorbida, será tragada, será devorada por la victoria divina de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, no existirá más para el Hijo de Dios. Amén. Lo que parecía, mi hermano, invencible, será vencido. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cuántos de ustedes han venido siguiendo las noticias de Venezuela? Había un hombre ahí que se sentía invencible, pero llegó el día
que se demostró lo contrario, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió en las calles? La gente clamando de emoción. Imagínense ustedes, mis hermanos. Imagínense ustedes. Cuando llegue el momento que la muerte, nuestro enemigo, mi hermano, nos dice el apóstol, va a ser sorbida, tragada, devorada por la victoria de nuestro Señor. El gozo, el cántico, la alabanza que estaremos, mi hermano, llevando acá. Y es en esos momentos que el apóstol Pablo, mi hermano, en el versículo 55, él lanza este desafío grande y dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, dice, tu victoria? ¿Dónde? Y el aguijón es como el aguijón del escorpión, mi hermano, el veneno que mata. Y en el versículo 56, el apóstol explica y dice: ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y esto, mi hermano, es profundamente doctrinal, pero también profundamente práctico. ¿Te has puesto a pensar por qué la muerte hiere tanto? ¿Por qué la muerte duele tanto? ¿Sabes por qué? Porque la muerte está conectada con el pecado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La muerte, mi hermano, no es solamente biológica. Recuerden ustedes, antes de la caída la muerte no existía. La muerte es juicio. La muerte es consecuencia. La palabra de Dios, el apóstol nos dice que es el salario, es la paga del pecado. El pecado le da a la muerte su veneno. Pero ahora, ¿qué papel juega la ley? La ley, mi hermano, revela el pecado. La ley expone. La ley condena el pecado. Y no porque la ley sea mala, sino porque el pecado en nosotros es real. La ley es prácticamente el carácter de nuestro Dios. Y es a través de la ley que nosotros nos miramos como que si fuera en un espejo y vemos nuestra condición y nuestra necesidad. La ley nos salva. La ley muestra nuestra necesidad. Ahora, si esto, mi hermano, quedara aquí, estaríamos, como decimos en Perú, no sé cómo se dice en México, estaríamos fritos, tostados, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que el apóstol no termina aquí en este versículo 56. Él continúa en el 57 y dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Wow. Te has puesto a pensar, tenemos la victoria. Hemos vencido a la muerte, mi hermano. Y aquí está, mi hermano, el Evangelio. La victoria no es por medio de mi esfuerzo. La victoria no es por medio de mis buenas obras, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, su muerte, sepultura, su resurrección. Amén. Cristo venció el pecado en la cruz. Él cargó, mi hermano, nuestra culpa. Amén. Cristo venció la ley en su condenación contra nosotros. Cumplió la justicia y llevó nuestra sentencia.
Cristo venció la muerte en la resurrección. La tumba, mi hermano, no lo pudo contener. Él salió de ese lugar. Salió con un cuerpo glorificado, transformado. Y por eso en Él la muerte pierde, mi hermano, su aguijón, pierde su veneno. Puede seguir siendo dolorosa, pero ya no es condenatoria. Puede seguir siendo enemiga, pero ya está derrotada. Amén. Tenemos victoria en nuestro Señor. Así que mi hermano, cuando sientas miedo, predícate, háblate a ti mismo. Cristo ya me dio la victoria. Cuando el pecado te acuse, porque el pecado es muy hábil, respóndele. La condena fue llevada por Cristo. Cuando la muerte te intimide, recuerda, mi hermano, su aguijón fue quitado, su victoria fue destruida. Amén. Pero mi hermano Pablo no termina con una verdad, como les dije, abstracta, que queda solamente en la mente. Él termina con un mandamiento para la iglesia, para nosotros, práctico. Porque la mejor señal, mi hermano, de que crees tú en la resurrección no es que te la sabes de memoria o que la puedas discutir. No. La mejor evidencia es que vivas de una manera digna del Evangelio. Que vivas de una manera que esté sirviendo en gratitud a nuestro Dios. Y esto nos lleva al cuarto principio espiritual, y es: la victoria, mi hermano, futura produce fidelidad abundante en el presente, en estos días, hasta que nuestro Señor Jesús venga por nosotros. Mira cómo el apóstol concluye este capítulo en el versículo 58. Él dice lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué hermoso. Yo creo que este es uno de los versículos que más se menciona, ¿verdad? Y muchas veces lo recitamos fuera de su contexto. Pero el contexto es la victoria, mi hermano, sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que conecta todo lo anterior, mi hermano, todos estos 57 versículos, todas estas 4 semanas que hemos venido enseñando, conecta todo eso con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. Si Cristo resucitó, si tú, mi hermano, serás transformado, si la muerte será tragada y absorbida, destruida, entonces vive de la siguiente manera. El apóstol nos dice: firme, constante, no como alguien que flota con emociones, se anima por un momento y luego, ¿qué sucedió? Sino como alguien anclado en una realidad eterna, la realidad de la resurrección de nuestro Señor Jesús. La resurrección, mi hermano, nos da estabilidad. No significa que no lloras. Significa que no nos vamos a derrumbar. ¿Por qué? Porque estamos arraigados en esta gran verdad. Él resucitó. Y así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar.
Si Cristo resucitó, si serás transformado, si la muerte será tragada, entonces mi hermano vive así, nos dice el apóstol, creciendo en la obra del Señor siempre, no desobedeciendo a nuestro Dios. No ocasionalmente, ya tengo ganas, mañana no. No cuando hay ánimo. El apóstol nos dice siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. La esperanza futura produce, mi hermano, perseverancia mientras esperamos a nuestro Señor. La resurrección convierte el servicio a nuestro Dios. Escúcheme bien, aquellos que les gusta invertir en una inversión eterna. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículo 19, nos dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, dice, corrompen y los ladrones minan y hurtan. Él nos invita a invertir en lo eterno. ¿Dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde estamos poniendo los recursos que, sabes qué? Que han venido de nuestro Dios. ¿Cuál es la evidencia de que tú crees en la resurrección de nuestro Señor Jesús? Muéstramelo. Dice nuestro Señor Jesús, que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Y ustedes saben, mis hermanos, no estamos predicando porque queremos tu dinero, no. Aquí en esta iglesia, comenzando desde el pastor, nadie recibe un salario. Aquí servimos al Señor por amor, en agradecimiento a todo lo que Él nos ha dado. Pero la pregunta está ahí. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está? ¿Estás invirtiendo en lo eterno? ¿O estás invirtiendo aquí en la tierra, donde todo es incierto? Necio, nos dice el Señor. Esta noche vienen por tu alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? Es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que estemos invirtiendo para la eternidad. Si Cristo resucitó, si serás transformado, si la muerte será tragada, entonces mi hermano vive así, sabiendo que el trabajo para el Señor no es en vano. ¡Qué hermoso! Y aquí está el combustible, mi hermano, aquí está la energía del corazón. Lo que haces en el Señor jamás será un desperdicio. Nada se pierde cuando se entrega al Señor, a Cristo. Ninguna oración hecha con fe, ninguna visita al enfermo, ningún discipulado paciente, ningún esfuerzo por reconciliarse, ningún acto de generosidad, ni una ofrenda, ni una obra invertida en servir aquí en la iglesia. Nada de eso cae al suelo, como que si no importara, mi hermano. Tu trabajo, tu servicio para el Señor no es en vano. El mundo mide por aplausos, ¿verdad? Mientras más aplaude, mayor reconocimiento. Pero no es así con nuestro Dios. Él mide por fidelidad. Somos fieles. Estamos creciendo en la obra del Señor. Estamos sirviendo a Él. El mundo olvida, pero ¿sabes qué? Tengo buenas noticias para ti. Nuestro Dios, Él registra
todo el esfuerzo. Él conoce tu necesidad, mi hermano. Por un lado y por otro lado, Él no necesita tus recursos, pero sabes que a Él le place y Él te está invitando. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere bendecirte. Y cuando digo bendecirte, no te estoy hablando necesariamente de cosas materiales, porque la más grande bendición que un hombre pueda tener es la salvación de su alma. El mundo recompensa lo visible. Dios honra lo secreto, mi hermano. No te preocupes. Sigue sirviendo ahí en ese lugarcito, aunque nadie te esté mirando. El mundo celebra el éxito. Dios, mi hermano, celebra la obediencia. Y esto nos libra, mi hermano, de dos extremos malos. La necesidad de reconocimiento es nuestra carnalidad. Queremos los elogios. Pero también nos libra del temor de sentir que no estamos haciendo nada. Porque el servicio cristiano no se sostiene de emociones, ni con aprobación humana. Se sostiene, mi hermano, con gratitud. Y quiero decirte lo siguiente. Servimos no para ganar el amor a Dios, escúchenme bien. Eso no enseña la Biblia. Más adelante vamos a tener un estudio acerca de este evangelio de la prosperidad. Servimos no para ganar su amor. Servimos porque ya fuimos, hermanos, amados por nuestro Dios. No servimos para comprar favor, sino para responder a la gracia de nuestro Dios. La resurrección nos recuerda que el Señor vive y Él ve. Y el Señor resucitado, Él te va a recompensar, mi hermano. Por eso, vive, Iglesia Bautista Esperanza, cuando nadie te aplaude, cuando tu nombre, mi hermano, no es mencionado, cuando parece que tu esfuerzo es pequeño o quizás repetitivo, recuerda lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo, Él resucitó, Él ve tu servicio. Así que, pastor, ¿cómo podemos aplicar estas cosas en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, mi hermano, yo te invito, medita en tu corazón, identifica una área de tu vida que necesita atención. Quizás es la oración, quizás es el estudio de la palabra de Dios, quizás es, como mencionó nuestro hermano Roberto, la asistencia aquí, en la iglesia local. Tal vez es el servicio. ¿Estás sirviendo aquí? Hay muchas áreas. Necesitamos ayuda. En la clínica donde trabajo, ustedes saben, soy el director médico de esa clínica. Siempre le decimos, necesitamos friends, amigos, que nos ayuden a hacer la obra. Quizás es el área de esa generosidad, de ofrendar para el Señor. Quizás es el discipulado, necesitas quizás estudiar más y aprender más de Dios. Pero también, hermano, no esperes sentir, pastor, voy a servir al Señor cuando yo lo sienta. No, obedece, comienza con algo. Comienza, da un pie y el Señor te va a bendecir. Él te va a equipar. Él va a poner ese deseo y esa pasión que va a crecer. Quizás a lo mejor necesitas paciencia. Eres impaciente. Sirve al Señor con paciencia.
Dios no te ha llamado para impresionar. Él te ha llamado para permanecer aquí. No, mi hermano. Sé paciente. No midas tu valor por resultados inmediatos. Siempre estamos sacando las cuentas, ¿verdad? El apóstol nos dice, tu servicio en el Señor no es en vano. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, ahí donde estamos, nos vamos a concentrar en nosotros mismos, examinando nuestro corazón, no mirar al costado, no distraernos, solo tú con Él. El apóstol nos llamó del límite humano, donde Él nos dice carne y sangre no heredarán, a ese misterio revelado, donde todos seremos transformados. Y de ese lugar nos llevó a este himno, a este grito de victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y finalmente nos llevó a este mandamiento, estar firmes, constantes, sirviendo a nuestro Dios. La resurrección no es solo el final de la historia, mi hermano. Es la fuerza que sostiene tu fidelidad en medio de tu historia. Mi hermano, mi hermana, si hoy estás cansado, vuelve a mirar a ese lugar donde un día tú entregaste tu corazón al Señor. La victoria está garantizada en Cristo. Así que levanta tu cabeza, endereza tus manos caídas y yo te animo, vuelve a servir al Señor. Tu trabajo, tu servicio no es en vano. Y si hay alguna persona que no conoce al Señor Jesús como Salvador, quiero decirte lo siguiente, la palabra de Dios, no el pastor Julio. Hoy estás viviendo con carne y sangre, bajo corrupción, y un día te enfrentarás con la realidad final. Pero ¿sabes qué? Esta tarde Dios te ofrece vida y victoria por medio de Jesús. No se trata de una religión, se trata de una relación personal. Estar unido con aquel que venció la muerte. Yo te invito esta tarde, mi amigo, mi amiga, ven a Cristo hoy. Arrepiéntate, cree. Él quita el aguijón del pecado y te da la esperanza de resurrección, de inmortalidad. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Dile, Señor, me arrepiento de mi vana manera de vivir. He estado buscando diferentes lugares y esta tarde me doy cuenta que tú me has hallado. Levanta tu mano. Entrega tu vida al Señor. Si alguien quisiera hablar con nosotros después del servicio, yo estaré más que contento poder hacerlo. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Voy a invitar a mis hermanos ahora. Vamos a recoger las ofrendas. No se olviden. Sigamos orando. El Señor ha sido, es y será
bondadoso con su iglesia, con nosotros. Él nos ha concedido un nuevo local donde la Iglesia Bautista Esperanza continuará con esa visión que el Señor nos ha dado. Estemos orando por esta transición. Necesitamos manos, necesitamos de personas como tú. Así que acércate a nosotros. Hay un lugar donde podemos servir al Señor. Y no te olvides, en este lugar nadie recibe un sueldo. Servimos al Señor por amor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Afirma, Señor, a tu iglesia para que permanezca firme. Enciende nuestro corazón, nuestro servicio, para que abunde. Y salva a los que aún están lejos, Señor. Te pedimos por nuestros amigos, amigas, que nos visitan. Quizás que nos miran también a través de las redes sociales, para que ellos puedan recibir la victoria por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos, que de un corazón, Señor, agradecido, corazón lleno de amor, por todo lo que tú has hecho en sus vidas, por la salvación, ofrendan, Señor, te sirven, bendícelos, sé propicio, Señor, a sus necesidades, te lo pedimos, en Cristo Jesús, amén.